Todo lo que hemos desarrollado y construido como sociedad en lo que hemos llamado la época industrial ha sido posible gracias a los motores que utilizan energías primarias. Estos motores primarios nos permiten transformar las energías que nos provee la naturaleza, la tierra, en energía mecánica, en trabajo, en electricidad. Si no fuera por estos motores primarios, nada de lo que tenemos hoy sería posible. Y a pesar de lo indispensable que son para nuestra sociedad estos motores, hemos inventado muy pocos. Es más, toda nuestra sociedad se basa en solo 3 motores primarios. Y para que esto quede claro, voy a tratar de enumerar los motores que hemos utilizado y que hemos inventado para dejar manifiesto que los motores primarios que tenemos son muy pocos. Y voy a partir por el primer motor que se inventó, que además es el motor más eficiente y más útil, el motor de vapor. La revolución industrial fue posible gracias a un único motor, el motor de vapor, y por más de 100 años el mundo funcionó con motores de vapor. Todo se fabricaba, todo se transportaba utilizando motores de vapor, desde un simple cigarro, el hielo, las máquinas para hacer máquinas, la Torre Eiffel o el Titanic, se hizo con motores de vapor. Incluso el primer auto de venta masiva, el Ford T, se fabricaba en fábricas que utilizaban motores de vapor. Era tal el nexo entre la manufactura y el motor de vapor que se acuñó un término que ya no se usa, que es fábricas con chimenea. Pues esto dejaba en claro el hecho que una fábrica productiva en que se hacían cosas tenía que tener una chimenea asociada a la caldera de vapor que proveía el vapor para que funcionara el motor de vapor. Y como para mí es importante, más adelante quisiera explicar cómo funcionaban estas empresas con chimenea. Sucede que en esa época, en cualquier empresa productiva, al interior de la planta, en el techo, habían ejes que giraban. Y giraban gracias a que estaban conectados con el motor de vapor. Y estos ejes tenían poleas. Y todas las máquinas al interior de esta fábrica también tenían poleas que accionaban los mecanismos que las hacían funcionar. De esta forma, cuando se necesitaba usar una máquina, un operador tomaba una correa de transmisión, la conectaba a la polea que estaba en el eje que giraba en el techo y la conectaba a la polea de la máquina. De esta forma funcionaban los taladros, los tornos, los telares, las máquinas de coser. Cualquier máquina que ustedes imaginen, cualquier proceso que piensen, se hacía de esta manera. Y así fue por más de 100 años. Pero durante el siglo XX eliminamos el motor de vapor, lo reemplazamos. Pero ¿cómo será de poderoso el motor de vapor que para reemplazarlo tuvimos que inventar 3 motores diferentes? 2 de ellos primarios y uno que usaba energía secundaria. De esta forma, en un campo de aplicación el motor de vapor se reemplazó por los motores de combustión interna y en otro campo de aplicación se reemplazó por el trabajo conjunto de la turbina de vapor que genera electricidad y mueve motores eléctricos. Es decir, hay que tener claro que el motor de vapor fue reemplazado por la turbina de vapor más el motor eléctrico. De forma que cuando nosotros en una empresa vemos que las máquinas funcionan con motores eléctricos, tenemos que tener claro, está bien, la electricidad hace que esa empresa funcione, pero conceptualmente tenemos que tener claro que es el vapor el que mueve esa industria. Es decir, la electricidad hoy cumple la misma función que cumplían los ejes, las poleas y las correas de transmisión hace más de un siglo. Es decir, la electricidad lleva la energía del vapor hasta la máquina y la hace funcionar. Y este concepto de que es el vapor el que produce la electricidad es importante, hay que tenerlo claro. Cuando nosotros prendemos una ampolleta, prendemos un computador, cargamos un celular o cargamos un vehículo eléctrico, tenemos que tener claro que la electricidad es el medio que nos permite llevar la energía del vapor hasta la utilización. En números, eso se puede ver en la realidad de hoy. Actualmente, segunda década del siglo XXI, el 75% de la electricidad del planeta se genera utilizando vapor, ya sea quemando combustibles fósiles o con energía nuclear. Hay un 15% que se obtiene de energía hidráulica y un 8% que se obtiene de lo que llamamos energías renovables, energía solar o aerogeneradores. Un 8% contra un 75%. Probablemente las personas presumirán que este porcentaje de energías renovables aumentará. Pero algo que debemos tener claro es que es imposible eliminar el vapor de la matriz energética. Porque el vapor en este planeta es la forma más sencilla, eficiente y práctica de producir energía, tanto como sea electricidad, energía mecánica o energía térmica. El vapor es irreemplazable. En toda nuestra historia usamos el vapor, actualmente usamos el vapor y en el futuro de alguna forma tendremos que usar el vapor. Hoy por hoy hay 3 motores que han movido el mundo. El motor de vapor, como dije, la turbina de vapor, que es un motor de vapor rotatorio, y el motor de combustión interna.
Estos tres motores primarios son los que mueven el mundo y han conseguido hacer todo lo que hoy día tenemos. Claro, existe el motor eléctrico que permite utilizar la energía que entrega el motor de vapor o la turbina de vapor, pero es un motor secundario. Y existen más motores, aparte del motor de vapor y el motor de combustión interna, existen otros motores, los motores de reacción. Pero el motor de reacción es un motor que sirve, que se utiliza, pero la sociedad que nosotros conocemos podría funcionar perfectamente sin este motor. Viajaríamos más lento y tendríamos que destruirnos como especie matándonos a cañonazos, no con misiles, pero la sociedad que nosotros conocemos puede funcionar perfectamente sin el motor de reacción o las turbinas de reacción. Es decir, es un motor que sirve, pero no es indispensable. Y por último tenemos los motores que no sirven para nada. El motor de pistón libre, el motor Stirling, el motor Wankel. El motor de pistón libre probablemente habrán escuchado pocos hablar de él, porque es un motor que no tiene aplicaciones prácticas. En las últimas décadas, empresas multinacionales en todo el mundo han tratado de conseguir un motor útil a partir de este principio de funcionamiento, pero hasta el momento no hay nada que sea muy exitoso. Y en cuanto al motor Stirling y al motor Wankel, de ese se escucha hablar más, pero basado en los números, en los hechos, en la estadística, en el aporte de estos motores a la matriz energética del planeta, podemos decir que estos motores no sirven absolutamente para nada. El motor Stirling, por las potencias que genera, siempre fue un juguete, pero se han gastado miles de millones y miles de horas de trabajo tratando de convertir un juguete en un motor funcional, pero hasta el momento no lo han conseguido. Y en el caso del motor Wankel, es un engendro mecánico muy difícil de mantener en funcionamiento, que además tiene problemas de emisiones, y en un mundo en que el dióxido de carbono es un problema, realmente no es un motor con futuro. Y estos son todos los motores que hemos inventado. Podemos clasificar los motores en tres categorías diferentes: los motores que cambiaron el mundo y que sirven, los motores que sirven pero no son indispensables, y los motores que no sirven para nada. Puede ser que esta lista no esté completa porque es una lista que hice yo. Si falta algún tipo de motor primario, no va a afectar el argumento ni lo que quiero plantear. Pero creo sinceramente que cualquier motor que ustedes conozcan, si buscan el principio de funcionamiento, corresponde a uno de estos motores. Y estos son todos los motores que hemos inventado durante 250 años de evolución técnica. No hay más. Es más, todos estos motores se inventaron en un lapso de 150 años. Porque en los últimos 100 años no hemos inventado ningún nuevo tipo de motor. El último motor que se inventó fue el motor rotatorio Wankel, en 1924. De esa fecha hasta hoy no se ha inventado ningún nuevo tipo de motor. Yo sé que de repente ustedes escuchan que se habla de un nuevo motor, que se inventó un motor, pero tienen que saber que esas expresiones son un abuso del lenguaje. En realidad lo que hacen estas personas que dicen haber inventado un motor es hacer algún tipo de modificación, ya sea mecánica en el sistema de transmisión de energía, ya sea en los accesorios, ya sea en la forma de utilizar el combustible. Pero si ustedes se fijan en cada nuevo motor que aparece, si buscan cómo se produce la energía, verán que corresponde a uno de los motores primarios que ya existen. Esto no quita mérito a inventar nuevos accesorios, nuevas válvulas, nuevos sistemas de inyección, nuevas formas de controlar el motor. Todo esto puede ayudar a mejorar la eficiencia, pero en estricto rigor no se puede decir que se inventa un nuevo motor, que se crea un nuevo principio de funcionamiento. Y para dejar claro el concepto, veamos lo que hizo Felix Wankel. Cuando Felix Wankel inventó su motor, todos los motores de combustión interna en el mundo funcionaban igual: un pistón que oscilaba gracias a las explosiones de combustible y un sistema mecánico que transformaba esa oscilación en un movimiento de giro. Y lo que hizo Felix Wankel fue algo totalmente diferente. Dijo: yo voy a usar las explosiones para hacer directamente girar el eje. Es decir, pasamos de un movimiento alternativo causado por explosiones por un movimiento de giro causado por explosiones. Es decir, conceptualmente la diferencia es fundamental. Cuando a ustedes les tienen que explicar con diagramas, con esquemas, con animaciones, cuál es la diferencia del nuevo motor, es que no hay un nuevo tipo de motor. Porque la gracia de un nuevo tipo de motor, de un nuevo principio de funcionamiento, es que debe ser clara la diferencia con todo lo que existe. Y justamente de eso se trata este video, de presentar un nuevo tipo de motor. Y lo que voy a hacer ahora es hablar del motor. Hablar del principio de funcionamiento, explicar qué tipos de combustible y energía utiliza, y después voy a hablar de cuál es el impacto de este nuevo motor en la forma de producir, transmitir y utilizar la energía. Es decir, si voy a hablar ahora del motor, y el motor es la razón del video, todo lo que he dicho hasta ahora es la introducción.
Y sé que ha sido excesivo, pero con esta introducción lo que quería explicar, y quiero decir ahora, es que inventar un motor, inventar un nuevo tipo de motor es algo extraordinario. Es algo que ha ocurrido pocas veces en la historia de la humanidad. Tengo la impresión que cuando yo hablo de un nuevo motor, la gente no toma el peso de lo que significa inventar un nuevo motor. Cada vez que se ha inventado un motor sencillo, eficiente y práctico, el mundo ha cambiado. Cambió con el motor de vapor, cambió con el motor de combustión interna, cambió con el motor eléctrico. El mundo cambió y lo hizo rápidamente. Eso significa inventar un nuevo motor. Y si se fijan, los tres motores que han cambiado el mundo tienen algo en común. Son motores que permiten producir energía o potencia desde muy baja potencia hasta altas potencias y conservan su rendimiento. Esa es la característica de los motores que han cambiado el mundo. Y este nuevo motor tiene esa particularidad. Puede producir energía desde muy baja potencia a altas potencias. Pero además está pensado para producir energía utilizando energías renovables. Es decir, es un motor que no emite dióxido de carbono en la atmósfera. Para que sepan cómo funciona el motor, voy a explicar el principio de funcionamiento, que es muy sencillo. Simplemente utilizamos un movimiento oscilatorio, que se puede obtener de cualquier manera, para mover una bomba hidráulica de pistón. Esta bomba entrega pulsos de fluido, los cuales se estabilizan, se convierten en un flujo continuo y mueven motores hidráulicos. Esto es todo el motor, una bomba que oscila y un flujo que mueve motores. Si nosotros queremos tener un flujo continuo a partir de los pulsos que entrega la bomba hidráulica, podemos utilizar dos métodos bastante sencillos. Uno es utilizar un acumulador hidráulico, que es equivalente al hidropack que se utiliza en las redes de agua potable. Este acumulador lo que hace es tomar algo de la energía cuando la bomba está oscilando, y cuando la bomba se detiene en cada extremo de la oscilación, entrega un pequeño pulso que compensa la detención, de manera que se suman los flujos de la bomba hidráulica de pistón y del acumulador y obtenemos un flujo continuo. Otra forma bastante práctica es simplemente colocar más de una bomba. Entonces se sincronizan y al sumar los caudales se tiene un flujo continuo. Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo con este principio de funcionamiento es simplemente transformar un movimiento oscilatorio en un movimiento de giro, lo cual es equivalente a lo que hace el sistema biela-manivela, que es un sistema que se utiliza en todos los motores de combustión interna y que se ha utilizado en la industria desde hace 250 años. Y este sistema es equivalente. Es una modificación, una transformación del sistema biela-manivela, pero pasamos de un sistema mecánico a un sistema hidráulico, de una transmisión mecánica a una transmisión hidráulica. La hidráulica tiene una ventaja sobre los sistemas mecánicos, es más eficiente, no hay tantas piezas y no hay roces. Pero además, en este caso particular, este nuevo principio de funcionamiento nos ofrece varias ventajas sobre los motores que utilizan el mecanismo de biela y manivela. Porque en este caso nosotros podemos, con el nuevo sistema, podemos controlar las oscilaciones, es decir, no tenemos una carrera fija, tenemos una carrera que podemos variar, pero además podemos variar la fuerza del empuje y la velocidad del empuje en la oscilación. Y como este es simplemente un sistema que es equivalente al sistema de biela y manivela, tenemos las mismas aplicaciones. Con el nuevo sistema podemos desarrollar motores de combustión externa que utilizan vapor, motores de combustión interna que usan explosiones de combustible, y podemos también desarrollar motores que no usan combustión, que usan energías renovables. Es decir, podemos obtener este movimiento oscilatorio con la energía de las olas, con el viento, con caídas de agua. Y por último, este principio de funcionamiento nos permite crear también un motor a energía humana.